Bienvenido a un ejemplo más de convertir un decimal periódico en una fracción. Para este ejemplo tenemos 4.0536, con solo 3 y 6 repeticiones. Para el paso 1, establecemos el decimal de repetición igual a x, así que dejaremos los 4 por ahora, y estableceremos x igual a 0.0536 con los 3 y 6 repeticiones. Este es el primer paso y, por lo tanto, llamemos a esta ecuación 1. Para el paso 2, si es necesario, multiplicamos ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10, hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. En este momento, observe cómo el 0 y los 5 a la derecha no se repite. Queremos formar un decimal donde solo tenemos los dígitos repetidos, que son 3 y 6, a la derecha. Para hacer esto, necesitamos mover el decimal 2 lugares a la derecha, que es equivalente a multiplicar por 100. Entonces, para la ecuación 2, o el paso 2, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 100. 100 veces x es 100x, y 0.0536. Con las 3 6 veces repetidas 100 es 5.36 con las 3 y 6 repeticiones. De nuevo, esto lo formé si muevo el decimal 2 lugares a la derecha. Paso 3. Ahora formamos otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación desde el paso 1 o el paso 2 por múltiplos de 10 para que un conjunto del dígito o dígitos que se repiten ahora están a la izquierda del decimal. Mirando el decimal aquí donde tenemos 5.36 repitiendo, ahora queremos un 3 y 6 a la izquierda del decimal. Para hacer esto, necesitamos mover el decimal 2 lugares a la derecha, lo que de nuevo es equivalente a multiplicar por 100. Entonces ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación 2 por 100. Entonces, para la ecuación 3, 100 veces 100x es igual a 10,000x. Is equal to 10,000x. Y 100 veces 5.36 con las 3 y 6 repeticiones es igual a 536.36 con las 3 y 6 repeticiones. Una vez más, observe cómo tenemos un conjunto de dígitos repetidos, los 3 y 6, a la izquierda del decimal. Paso 4, ahora restamos la ecuación del paso 2 de la ecuación del paso 3. Entonces, comenzando con la ecuación 3, tenemos 10,000x igual a 536.36 repitiendo. Y ahora restamos la ecuación 2, lo que significa que restamos 100x a la izquierda, y restamos 5.36 repitiendo a la derecha. 5.36 repeating on the right. Y ahora restar 10,000x menos 100x es igual a 9,900x, igual a la derecha. 536.36 repetición menos 5.36 repeticiones igual a 531. Y ahora resolvemos por x dividiendo ambos lados por 9900, simplificando este cociente como 1, una vez x es x, tenemos x es igual a 531 9900. Pero esta fracción sí se simplifica. 531 y 9.900 comparten un factor común de 9. Entonces, simplifiquemos, dividimos el numerador y denominador por 9. 531 dividido entre 9 es igual a 59. Y 9900 dividido entre 9 es igual a 1100. Entonces, ahora sabemos que x, que es un decimal periódico, es igual a 59100, lo que significa 4,0536. Con las 3 y 6 repeticiones es igual a 4 más el decimal repetitivo, que sabemos que es igual a 59100. O como un número mixto tenemos 4 y 59100. Entonces este es el número mixto para el decimal que se repite. Si queremos esto en fracción o como fracción impropia, el denominador sigue siendo 1100, y el numerador es 1100 por 4 más 59. Que es igual a 4459, y por supuesto podemos verificar esto en la calculadora tomando 4459 y dividiendo entre 1100.
Y noten que nos da el decimal original de 4.0536 con el 3 y 6 repitiendo. Solo ten en cuenta que el dígito más correcto, la calculadora está redondeando. Espero que hayas encontrado esto útil.